Buenos días. Primero que todo, agradecer por la invitación para estar presente el día de hoy acá con ustedes. A mí me invitaron para hablar del tren rápido de pasajeros, el TRP, de la GAM, también conocido como el tren eléctrico. En algún momento yo creo que alguien se dio cuenta que el nombre tren rápido igual generaba alguna duda. No fue solo, más que una persona me preguntaron, bueno, entonces vamos a tener un tren de esos que van a 300 kilómetros por hora. Bueno, no, es rápido, pero no tanto, ¿no? Entonces lo importante es que sepan que el nombre TRP, cuando se habla de proyecto TRP, es lo mismo que el tren eléctrico, es el mismo proyecto. Entonces, con esto yo creo que a ustedes saben más que yo del proyecto, porque en realidad el día de hoy se habla por todo el lado del proyecto del tren. Y cuando digo por todo el lado, uno va por la calle y escucha la gente hablando del tren. Uno enciende la televisión y salen las noticias del tren. Uno lee el periódico y está el tren. Bueno, yo en mi casa el fin de semana pongo un partido de fútbol para relajarme un poco, para olvidar el trabajo, y hablan del tren. Y esto no es en broma, es en serio. Esa jugada típica por la banda, que va el jugador y sale el comentarista. No, mira qué velocidad, no, qué rápido ese Mai, parece el tren. Pues, por Dios. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que lo importante que sepan que es el mismo proyecto, tren eléctrico y el TRP. Con esto, mi objetivo de hoy personal también es hacer con que nadie se duerme en este auditorio, incluyendo yo. Entonces, son las 8:30 de la mañana de un viernes, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues ustedes habrán escuchado, unos sois más jóvenes, otros menos, pero se viene hablando del proyecto del tren desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ustedes seguramente, los que tienen más interés por el tema ferroviario, desde niños, si tenías esos juguetecitos de trenes, pues ya se oía hablar del tren. En realidad, en los últimos, quizás 20 años, se ha hablado mucho, se han presentado varias propuestas de cómo tendría que ser el tren, de variadas tipologías, de variadas características, y más recientemente, pues, ya se ha ido aterrizando la solución que se pretende, qué es lo que se quiere con el tren. Entonces, en el año 2016, pues ya se desarrolló un estudio de prefactibilidad donde se estudiaron varios escenarios y donde se eligió una solución que parecía que era la más adecuada. En el año 2018 ya se realiza una contratación para un estudio de ingeniería de valor que lo que nos viene a dar es aterrizar un poco más esa solución, optimizarla y hacer a modo aproximado una valoración del costo de ejecutar ese proyecto. Después de la ingeniería de valor viene una siguiente etapa. Claro, uno ya tiene una idea del costo, pero entonces hay que desarrollar un estudio de factibilidad. Este estudio de factibilidad, que es la etapa en que estamos actualmente, que la estamos desarrollando como empresa IDOM, contratado por el INCOFER, empezó en marzo del 2019, tiene duración de un año y terminará en marzo del 2020. ¿En qué consiste básicamente el estudio de factibilidad? Pues uno ya hace un estudio técnico de ingeniería a nivel de anteproyecto. Esto nos permite ya cuantificar de forma más precisa, todavía no es un diseño final, pero ya con una forma más precisa, el costo de las obras, el costo de ejecutar este proyecto. Se le suma el costo de operación y mantenimiento del proyecto.
Y con esto se calculan todos los índices financieros, la rentabilidad y se estructura el modelo a seguir para que el proyecto sea una realidad. Eso es un estudio de factibilidad. Ya el gobierno, la administración trazó la línea de cómo tiene que seguir adelante este proyecto. Está claro que estamos hablando de un sistema ferroviario, un sistema de transporte masivo que tiene un costo elevado. Entonces, esto se puede hacer real a través de un sistema de concesión de obra pública. Entonces, los estudios de factibilidad que se están desarrollando pues llegarán al punto de establecer el cartel para la licitación de la etapa siguiente, que es una concesión de obra pública que incluye diseños finales, construcción, operación y mantenimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo entonces del proyecto? Pues esto se lo voy a leer. Se pretende generar una columna vertebral del transporte público que permita movilidad de forma segura, limpia, rápida y eficiente, favoreciendo la reducción en tiempos de viaje, el descongestionamiento vial y la disminución de la emisión de hidrocarburos. ¿Esto qué significa? Pues además, siendo Costa Rica un país donde casi el 100% de la energía eléctrica producida es de fuentes limpias, pues tiene todo el sentido proponer un sistema de un tren eléctrico. Actualmente en el país las mayores fuentes de emisiones de poluentes son por el sector del transporte público y la industria. Entonces, acá está un reto a conseguir. ¿Qué significa también? Pues significa que estamos generando un sistema de transporte público moderno que nos permite una integración urbana y generar espacios urbanos atractivos a los usuarios y a los ciudadanos. Acá les presento un ejemplo de lo que es el espacio urbano, ¿no? El espacio urbano es un espacio muy confinado, es un espacio finito. ¿Qué modelo de ciudad se busca y cómo podemos optimizar la ocupación de ese espacio? Pues acá tenemos una aglomeración como ejemplo de 290 personas en una calle, bueno, en un bulevar de una ciudad. ¿Cómo podemos transportar estas 290 personas? Pues en carro. Ya vemos qué pasa, ¿no? Alrededor de 175 carros, ¿no? Porque la mayoría de gente va en su carro propio, va solo, no hay un transporte colectivo. En autobús, pues el autobús tiene buen aspecto, ¿no? Pues en dos autobuses articulados pues se podría meter toda esta gente. Ya nos queda bastante espacio libre y atractivo, ¿no? Para las personas, potenciar la movilidad peatonal, ciclista, etc. O en tren, pues todavía nos queda más espacio, ¿no? Con esto, pues, se busca un sistema de transporte público integrado, una ordenación del territorio, el fomento de la movilidad peatonal y ciclista y desincentivar el uso del vehículo privado en el centro de las ciudades. Aunque ya venga de estudios previos, les voy a comentar rápidamente por qué un tren. Y además, el sistema ferroviario permite varias modalidades de tren. Puede ser un tranvía, un tren ligero, un metro, un tren pesado. Pues, ¿por qué la elección del tipo de tren, este tren eléctrico, que estaría en la categoría de tren ligero? Pues eso se hace, por supuesto, teniendo en cuenta también los costos. Uno como ingeniero intenta siempre optimizar costos. Esta es la función también de un ingeniero, dar soluciones técnicas viables a un menor costo. Eso se elige en función de la demanda, del número de pasajeros previsto para el sistema de transporte. Acá tenemos en esta franja naranja un rango de la demanda prevista en San José. Este es el número de pasajeros en hora punta. En este caso estamos alrededor de los 10.000 pasajeros hora punta.
Entonces, como podemos ver, un sistema de autobús normal pues llegaría alrededor de 5.000 pasajeros su capacidad en hora punta. Un autobús articulado pues estaría dentro del rango, pues estaría ahí en los 8.000, estaría un poquito corto. Y el sistema de tren ligero pues ya llega a 12.000 para unidades de hasta 30 metros y tiene la posibilidad de tener unidades más largas de hasta 40 metros que ya nos llega a los 16.000 aproximadamente. Entonces, digamos que además tiene una capacidad, una posibilidad de aumentar su capacidad en caso de que la demanda a futuro pues crezca más de lo esperado. Como podemos ver, un sistema de metro o un tren pesado de esos ya que son de 2 pisos, pues estarían claramente sobredimensionados. Ahora, lo que es la descripción general del proyecto. Yo creo que ya ustedes todos conocen las líneas de tren actuales. Actualmente existe un sistema en funcionamiento que va desde Cartago, no llega a Paraíso, pero va desde Cartago, que está más o menos por acá, hasta Estación Atlántico, de Estación Atlántico hasta Alajuela, y otra línea que de Estación Atlántico, que tampoco llega a Ciruelas, pero llega hasta Belén. Es un sistema de una única vía. ¿Esto qué significa? Pues si el tren está saliendo de Cartago hasta San José, pues no puede estar otro viniendo de San José hasta Cartago. A futuro, pues, lo que se pretende, pues, hacer un sistema de doble vía, es decir, duplicar utilizando el trazado, el derecho de vía actual, duplicar, hacer un sistema de doble vía, que significa, pues, tenemos un tren pudiendo circular en cada sentido, ¿no? Esto nos permite aumentar enormemente las frecuencias. Con esto se reduce también los tiempos de viaje porque tenemos una operación independizada, independiente. La longitud del trazado actual pues está alrededor de los 70 kilómetros y dentro de los estudios de factibilidad se plantea la posibilidad de hacer una extensión desde Paraíso hasta Cartago. Otra extensión, bueno, ya prolongar la línea desde Belén hasta Ciruelas, hacer la extensión de Ciruelas hasta Alajuela y además una prolongación de Ciruelas hasta El Collón para dar servicio a la zona franca. Con esto, pues, se podría estar llegando hasta 85 kilómetros de longitud de la vía del tren. Pues es un proyecto que cruza por 4 provincias, 15 cantones. Una vez que se está aprovechando el derecho de vía, este es un hecho importante, pues uno minimiza el efecto de expropiaciones, es decir, el terreno ya es del Estado, del Incofer. Entonces, eso es muy importante porque permite agilizar todo el trámite. Estamos hablando de que en totalidad de los 85 kilómetros, pues de 45 a 47 paradas de tren, con lo cual esto nos da una media de una parada cada menos de 2 kilómetros, que es bastante razonable para este tipo de sistema de transporte, es decir, en el sentido también de fomentar la movilidad peatonal y ciclista, pues tenemos que cada estación cubre un radio de menos de 1 kilómetro. Y estamos hablando de un taller para toda la línea y 4 parqueaderos. Acá en esta diapositiva pues vemos un poco mejor la distribución de líneas, ¿no? O sea, se está dividido el estudio en 5 líneas diferentes: la línea 1 de Paraíso hasta Atlántico, línea 2 de Atlántico hasta Alajuela, línea 3 Atlántico hasta Ciruelas, y la 4 y la 5 serían la conexión Alajuela-Ciruelas y la extensión al Collón. Esto es lo que nos puede hacer variar la longitud de la línea. ¿Por qué? Porque, claro, uno con los estudios, esta extensión, pues se está, por ejemplo, la del Collón, se está proponiendo para captar más demanda al sistema. ¿Eso qué significa? Pues dependiendo de la estimación de usuarios que van a ingresar al sistema,
pues uno decide y ve el costo que tiene hacer esa prolongación y toma la decisión de si es viable o no incorporarla al sistema. Otro de los temas que mucha gente siempre cuestiona es si debe ser una infraestructura elevada o una infraestructura a nivel. Seguramente ya todos habéis escuchado en algún momento que si va a ser 80 kilómetros de viaducto, que el tren iba a pasar elevado. No tiene por qué ser así y realmente no es así. ¿En qué se basan este tipo de decisiones? Pues no solo en varios factores. Entonces, lo que se hace es un análisis multicriterio, donde se pondera una serie de factores, ya sean indicadores económicos, urbanísticos, ambientales, operación, temas sociales, de explotación y constructivos. Y se hace una ponderación de todos estos factores y se califican ambos modos con un valor, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, está claro que a efectos de operación, un tren en viaducto es mucho mejor. O sea, uno se evita cualquier tipo de afectación a la operación ferroviaria. Por otro lado, en cuanto a efectos económicos, pues es mucho más caro también, ¿no? Entonces, todo esto se pondera y para que veáis un poco qué pasa con un sistema elevado en viaducto en el medio de la ciudad. Pues este es un edificio, ¿no? Aquí a ambos lados. A mí no me gustaría ser el señor que vive por ahí. Va a quedar muy molesto cuando tenga que venir a abrir la ventana, ¿no? Digamos que en cuanto a integración urbanística, y paso a la siguiente imagen, a día de hoy está plenamente demostrado y comprobado que un tren con las características del tren eléctrico puede convivir en el medio de la ciudad. Hay varios ejemplos de algunas imágenes en que puede convivir perfectamente con vehículos, con peatones, no hay problema alguno. Sin embargo, un sistema elevado pues nos genera una segregación en la ciudad, nos genera una división, una línea que está dividiendo la ciudad en dos. Se generan zonas marginales y peligrosas debajo de los viaductos. Entonces, ni siempre lo que parece que es lo mejor realmente lo es. ¿Qué significa esto? Pues que se ha hecho un estudio realmente donde es necesario que el tren pase elevado. O sea, tampoco es que vamos a ir en superficie en todos los 85 kilómetros, pero se estudia la necesidad de los puntos de mayor congestionamiento vial, los puntos más conflictivos. Ahí sí tiene sentido de hacer un tren elevado. Ahora, uno cuando va en zona interurbana, pues no tiene ningún sentido. Con esto, los lineamientos generales para el diseño, ¿cuáles son? Pues una infraestructura ferroviaria a nivel que claramente nos abarata costos y hace con que el proyecto sea más factible. Los pasos a desnivel en puntos de alto tránsito vial. Además, pues, en zonas urbanas pues, se plantea una superestructura ferroviaria de vía en placa. Eso hace con que la línea férrea sea perfectamente permeable transversalmente. Pueden circular vehículos, pueden circular peatones, no hay ningún inconveniente. Y superestructura ferroviaria en balasto en zonas interurbanas. Acá en estas dos fotografías uno puede ver perfectamente el tren eléctrico, pues, es un sistema similar que este es un tren ligero, y donde se puede ver la circulación en medio de ciudad y la circulación en zona interurbana. Y acá el ejemplo de la sección tipo en vía en placa, donde los rieles están embebidos dentro del concreto, entonces es lo que nos permite la circulación transversal a la vía y la zona de vía en balasto. Por supuesto que la vía en balasto es más económica que la vía en placa. Además,
tiene no solo por la infraestructura en sí, sino por la ocupación también, la vía en balasto, tiene un poquito más de ocupación en ancho. Estamos hablando de una plataforma en vía doble de unos 11, 12 metros frente a 9, 10 metros en vía en placa. Entonces, con todo esto, pues iniciamos nuestros estudios técnicos, ¿no? Los estudios de ingeniería y con la elaboración de nuestro anteproyecto. El anteproyecto, pues, consiste, lo primero, tenemos que hacer los trabajos de campo. Eso nos van a dar insumos para poder desarrollar los estudios de ingeniería. Hacemos, por supuesto, que es necesario un levantamiento topográfico. Eso es fundamental para cualquier proyecto de infraestructura de obra pública. Acá en esta figura, pues, se ve unos tramos en rojo y otros en negro. Explico cuál es la diferenciación. Pues cuando se inició la contratación, el INCOFER ya tenía un levantamiento topográfico realizado por el ICE en el año 2017. Y esto se hizo con un sistema de LIDAR terrestre que englobaba todo el tramo de vía ferroviaria en operación. Entonces, ¿esto cómo se hizo? Pues los señores del ICE pues, montaron su equipo en un vagón del tren y han hecho el recorrido con el LIDAR terrestre. Para estudiar las ampliaciones, entonces tuvimos que desarrollar un complemento de la topografía existente. Esto se hizo con vuelo, ya con LIDAR aéreo, se complementó las zonas en verde para poder desarrollar los estudios técnicos. El sistema LIDAR seguramente ya ustedes conocen mucho mejor que yo, eso sin duda, pero nos da una precisión incluso bastante superior a lo que se requiere para un nivel de anteproyecto. Entonces generamos curvas de nivel cada 50 centímetros y la precisión, aunque acá mencionamos más o menos 15 centímetros, que era lo que exigía el cartel de contratación, realmente con un LIDAR pues, se consigue precisiones mucho mejores. Se hizo también toda una campaña geotécnica para hacer los estudios de suelos. Esto, toda una logística, claro, porque uno cuando hace estudios para carretera, por ejemplo, todos los puntos básicamente están accesibles, uno monta la máquina en el camión y ahí va, baja la máquina, hace su perforación y pasa al siguiente punto. En la línea del tren, pues no, porque hay muchas zonas que no son accesibles en carro. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se montó la máquina sobre un plano de un vagón ferroviario. Y ahí hemos ido, claro, la máquina ingresa en este sentido. Después hay que, ya estando encima del plano, hay que girarla, darle la vuelta. Uno cuando levanta el haste, pues se vuelca el peso hacia un lado, entonces hay que calzar el vagón para darle un equilibrio. Entonces hay toda una logística. Importante mencionar también, ya os podéis imaginar, 80 kilómetros de línea que hay que estudiar con una serie de prospecciones que se tienen que realizar en esos 80 kilómetros cruzando por el gran área metropolitano. La problemática que puede ser hacer taladros por ahí, por el medio de la ciudad. Claro, uno cuando tiene un tendido eléctrico aéreo, pues es muy fácil, ¿no? Uno ve, mira, ahí pasan los cables, pues nos vamos a apartar un poquito para levantar el haste y no darle a los cables, ¿no? Pero ya cuando es subterráneo, pues es más difícil de poder localizar esos servicios. Entonces, quiero destacar acá que se hizo un trabajo en coordinación con las entidades responsables de todos los servicios públicos. Se hizo un levantamiento exhaustivo de las redes de servicios públicos existentes, ya sean de agua potable, de saneamiento, de aguas sucias, de telecomunicaciones, con las municipalidades. Y al final, yo creo que fue todo un éxito, porque hicimos toda la campaña y solo le hemos dado a 2 tubos de agua potable, con lo cual yo creo que fue todo un éxito. Y sin mayor problema, porque enseguida con el backup uno encamina el agua hacia la cuneta, enseguida, estando bien coordinado, uno tiene el teléfono, llama al responsable, la actuación fue inmediata, se cortó el suministro de agua, se hizo la reparación
sin mayor problema. Se hicieron varias visitas de campo para ver las condiciones del entorno y otro tema importante, los aforos vehiculares, el conteo de vehículos que nos permite pasar a la siguiente etapa de estudio, también muy importante, que son los estudios de las intersecciones, de los cruces del ferrocarril con el sistema de carretera, con el sistema vial. ¿Por qué? Porque acá es donde uno toma la decisión si realmente el tren puede convivir a nivel o si es necesario desnivelar los dos medios de transporte, ya sea la carretera o el ferrocarril. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues teniendo por base los aforos vehiculares, existe un manual que es el manual de capacidad de carreteras, que es, yo diría casi que único en el mundo, es un manual de origen de Estados Unidos, de América, que define una serie de parámetros para calcular la capacidad de la intersección, el nivel de saturación de una intersección. Entonces, con esos varios parámetros uno los aplica y aunque se calcule intersección por intersección, más o menos los resultados lo que nos dicen son lo siguiente. En intersecciones con un tránsito por medio horario, por debajo de 1000 vehículos hora, en hora punta, pues perfectamente el tren puede circular y convivir a nivel con los carros. No hay ningún inconveniente. Cuando ese nivel está por encima de 2000, pues ya no hay más que hacer, pues hay que desnivelar la intersección sí o sí, porque esa intersección ya está saturada. Y cuando está entre 1000 y 2000, pues lo que amerita es un estudio más específico. En esos casos se realizan estudios de microsimulación. Entonces, si hace la microsimulación, importante mencionar también los datos de tránsito por medio horario, pues se obtienen para el momento en que se hacen los conteos vehiculares, pero ese análisis se hace proyectando ese valor al año horizonte del proyecto, a 30 años. ¿Por qué? Porque si no estaríamos garantizando que a día de hoy no hay un colapso de la intersección, pero de aquí a 30 años no sabríamos qué pasaba. Entonces eso se hace para la proyección a 30 años considerando las curvas de crecimiento vehicular. Entonces, ¿en qué consiste pues ese estudio? Pues utilizando un software, pues se introducen todos los datos para poder hacer la microsimulación de la intersección, se introducen la vía férrea con la semaforización adecuada, las características de los vehículos, se calculan longitudes de cola, tiempo de espera y niveles de servicio. Entonces, los niveles de servicio es algo que cambian de A a F. El nivel A es el mejor, el nivel F es el peor. Y digamos que hasta un nivel de servicio C es lo normal. Actualmente, a día de hoy, por el mundo, es que los proyectos tiendan a tener por lo menos un nivel de servicio C, que es un nivel de servicio bueno. Es un nivel de servicio bueno. Hasta nivel de servicio C, pues se considera que la intersección puede convivir a nivel. Entonces acá voy a ponerles dos videos para explicar un poco. Esto sale del programa, del software de microsimulación. Se introducen todas las características, como les mencioné. Estos son dos casos reales. Un cruce, que es el cruce que llamamos de la de Masa, el otro es el cruce que está cerca en Heredia del Mall Oxígeno, donde vemos dos casos muy diferentes. En ambos casos estábamos en condición de un tránsito por medio entre 1000 y 2000, entonces se requirieron los estudios de microsimulación, pero como podremos ver en el lado izquierdo, pues con la introducción del tren, veremos cuando pase el tren, pues se genera aquí un poquito de espera, pero enseguida ya desaparece. Entonces, todas las intersecciones siguen con un tránsito fluido. En compensación, a este lado ya vemos, pasa el tren y, vamos, se sale de la imagen, ¿no? La longitud de cola que se genera. Entonces, eso nos lleva a tomar la decisión de que esta intersección sí que hay que desnivelarla. Esta, como podemos ver, sigue funcionando bien con la introducción del tren.
Importante mencionar, claro, cuando hacemos los conteos no es solo número de carros que pasan, sino se mide la composición vehicular. ¿Qué significa esto? Cantidad de vehículos ligeros, cantidad de camiones, cantidad de autobuses, y todos esos parámetros se introducen en el software. Porque claro, un vehículo pesado tiene unas características de velocidad de arranque, de frenado, tardan más en poder movilizarse que un vehículo ligero, pues todo eso se tiene en consideración en el software. También otro video ya es la misma intersección de masa, simplemente que ya en 3 dimensiones. Aquí se ve un poco mejor los carritos pasando, etc., ¿no? Ahí cuando pasa el tren, veréis que se cierra toda la circulación vehicular en el cruce. Ahí vemos un camión, ¿no? Como les decía, se introduce la composición vehicular que existe en esa intersección, ya enseguida se vuelve a activar la circulación y no hay más demoras en esta intersección. El paso siguiente, los estudios de demanda. Esto es algo también fundamental para un estudio de factibilidad. Claro, la demanda es lo que nos va a decir los ingresos que va a tener la operación. Aunque hay otra fuente de ingresos, claramente la demanda es una de las principales, ¿no? La tarifa del tiquete, ¿no? Pues se han elaborado 3 escenarios, un modelo de demanda completo de la red de transportes de la GAM, donde se han elaborado 3 escenarios. Un escenario base, que llamamos escenario base, pues es la condición actual, es decir, con el tren actual, con el número de vehículos privados actual que obtuvimos de los conteos realizados, con las líneas de autobuses y tarifas actuales. ¿Esto para qué nos sirve? Para calibrar el modelo. Eso nos da garantías que el modelo que hemos hecho está calibrado con la realidad. Tenemos el número de usuarios actuales del tren, entonces podemos calibrar ese modelo. Una vez tenemos este modelo base calibrado, entonces sí que se pasa al escenario 2, que es con la introducción ya del nuevo tren, del tren eléctrico. Es decir, se mantiene todo el resto de la ciudad como está actualmente y se introduce el tren eléctrico. Y a continuación, pues un escenario 3, que es, sabemos que también hay un proyecto de modernización de la red de autobuses, entonces pues hemos estudiado qué pasa cuando se implemente también ese proyecto, ¿no? Se realiza un análisis de sensibilidad para verificar frecuencias y tarifas de este modelo. En cuanto a trazado, pues se analiza el trazado actual, como mencioné antes, pues va por el derecho de vía actual, entonces se verifica que los parámetros tanto en planta como alzado son viables para disponer un trazado moderno, ¿no? Cumpliendo con las características de las normativas actuales. Velocidades de circulación pues que van hasta 80 km por hora en zona interurbana, en zona urbana pero segregada pues pueden circular a 50 km por hora, ya donde hay una plataforma compartida se limita la velocidad a 20-30 km por hora por cuestiones de seguridad. Acá vemos una alternativa de trazado interesante que les voy a mencionar rápidamente, que es justamente la zona central del sistema, la conexión entre las estaciones Atlántico y Paraíso, que está un poquito más por acá es Plaza Víquez. Actualmente el trazado viene por acá, se incorpora a Avenida Segunda, va por acá en Avenida Central y acaba dando la vuelta para regresar a Atlántico. ¿Por qué este trazado? Pues cuando se construyó esta línea, no tengo exactamente el año en que se construyó, pero fue hace mucho tiempo, los ferrocarriles no soportaban pendientes elevadas. Y entre Plaza Víquez y Atlántico existe un desnivel importante. A día de hoy no tiene sentido. Este recorrido que les enseñé son más de 3 kilómetros y con un trazado mucho más directo, que es por diagonal 10, subiendo calle 19 y ya llegando al Parque Nacional, ya estamos en Atlántico, es la mitad del recorrido y tenemos pendientes del orden del 4%, que son perfectamente asumibles por los trenes modernos.
Claro, lo que no tiene sentido es sacar el tren de una calle donde sabemos que hay mucho conflicto, ¿no? Porque el tren no es que cruce la carretera, sino va por el medio de la carretera y meterlo en otro. Entonces, lo que se propone es un sistema de falso túnel que llamamos con la técnica cut and cover. ¿Qué significa esto? Pues que esto va a ir por debajo de la calle actual. Entonces, esto se construye con unas pantallas de pilotes laterales, se hacen las pantallas, se ejecuta una losa de concreto por encima, se repone la calle y ya después se ejecuta toda la excavación y la infraestructura ferroviaria por el interior. Entonces, todo esto estaríamos hablando que estamos desvinculando la operación en el tramo más complejo de la ciudad, que es la zona central, ¿no? Acá nada más unas imágenes del trazado en planta, en alzado. Acá un poco para que veáis la potencia que tienen los softwares de trazado a día de hoy. Con el líder pues podemos desarrollar un modelo digital del terreno. Con eso trazamos y podemos ver en 3 dimensiones lo que estamos haciendo también, ¿no? El material rodante, pues ya les comenté un poco el tipo de trenes, ¿no? Que es un tren eléctrico ligero. Las ventajas de ese tren, pues, pueden circular a velocidades en zona interurbana elevadas, pueden absorber pendientes de hasta un 6%, tienen una capacidad, unas prestaciones elevadas, es decir, un tren de estas características tiene, por ejemplo, una distancia de frenado similar a un camión, a un autobús. Entonces, perfectamente, por eso es tan compatible con circular por la ciudad. Estaciones, pues, como les mencioné, en total son de entre 45 a 47 estaciones, entre las cuales, pues, hay 10 que están pensadas para una integración con otros medios de transporte, específicamente, sobre todo el autobús. Son estas 10 que se mencionan acá. No significa que las demás no tengan una interacción con otros medios de transporte, pero estas fueron pensadas específicamente para integrar en las cercanías de la estación unas vías de autobús que permitan esa integración más directa, con rutas troncales y intermodales. Este es un poco lo que se pretende, el tipo de estación que se pretende. Esto sería una estación tipo, donde vemos en planta pues que tenemos 2 andenes laterales, con la línea pasando por la zona central, y la estación intermodal tipo. Como les mencionaba, la diferencia es que justo en las cercanías de la estación existe la posibilidad de integrar unas vías de autobús para que la gente pues, pueda llegar y directamente ingresar al tren o al revés. Okay. Estas estaciones, como habéis visto, no son mega estaciones, son estaciones que conviven a nivel también y nos permiten una integración urbana adecuada, como se puede ver en estos ejemplos. Son estaciones visibles, son estaciones al estar a nivel y al tren, esa es una diferencia importante. El tren es un tren de piso bajo, entonces también garantiza una accesibilidad a las plataformas del tren mucho más fácil, ¿no? Entonces se consigue una integración urbana adecuada del entorno. En cuanto a operación ferroviaria, nada más por mencionar, el dato más interesante yo creo que son los tiempos de recorrido, ¿no? Con el nuevo sistema, uno, por ejemplo, si uno se monta en el tren en Paraíso y va hasta Atlántico, pues puede tardar alrededor de 52 minutos para hacer este trayecto. ¿Cuánto tiempo uno tarda en carro a día de hoy? ¿Alguien me puede decir? 2 horas, 3 horas. 2 horas, ¿no? Por lo menos. Ok, en cuanto a parqueaderos y talleres, pues estamos hablando de 4 parqueaderos, como les mencioné. Esto que nos permite para la operación, pues nos permite siempre tener trenes durmiendo en las extremidades de las líneas, incluyendo en la estación Pacífico, para que se pueda iniciar operación inmediatamente, no tener, si tuviéramos un parqueadero central, pues el tren tendría que ir hasta la extremidad para empezar la operación.
y el taller Siki es un taller único para toda la vía. Y a modo de conclusiones, pues, ¿qué es lo que obtenemos? Mayores frecuencias, extensión de horario, mayor número de trenes, lo que nos da también esas mayores frecuencias, mayor confiabilidad del sistema, porque actualmente yo conozco varios usuarios que varias personas que no usan el tren porque no les dan las comodidades adecuadas. Primero porque no es fiable el sistema, ¿no? Uno se está despertando a las 5 de la mañana para entrar en un tren y si hay un choque con un carro, pues ahí se queda 2 horas parado, ¿no? Y los choques son más usuales de lo que uno pueda pensar, por lo menos por estadísticas del Incofer, incluso con ya la instalación de las barreras, las agujas, pues un par de accidentes a la semana sí que ocurren. Y por otro lado, pues mucha gente, pues para llegar al trabajo a las 8 de la mañana, pues tiene una opción del tren que sale a las 6, con lo cual estaría llegando a las 7, y otro que sale a las 8 y estaría llegando a las 9. Entonces, o llega muy pronto o llega muy tarde, con lo cual no es atractivo al usuario. Con las frecuencias que estamos proponiendo, que en hora punta llegan a frecuencias de trenes cada 5 minutos, pues eso yo creo que es atractivo para todos, ¿no? Y además mencionar también la mayor seguridad del sistema, ¿no? Porque se estaría implementando no solo por las prestaciones del tren, sino también por las características de los sistemas de señalización que se estarían implementando. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Abrimos el espacio de consultas. Buenas, parece que no va a haber ninguna variación en el derecho de vía actual, ¿correcto? Correcto. Entonces, lo que respecta a la estación del aeropuerto, ¿va a ser cercana al aeropuerto o se va a hacer algún tipo de variación para que propiamente ingrese al aeropuerto? Y después, si se tiene planeado en una eventual construcción del aeropuerto de Orotina, si este mismo tren podría eventualmente llegar a esa zona. Para la primera pregunta, pues una vez que se está manteniendo el derecho de vía actual, pues sí que hay una estación cercana al aeropuerto, pero que no está en el aeropuerto. Ahí hay una distancia, no sé, entre 1 y 2 kilómetros quizás. Yo creo que quizás no tanto, ¿no? Pero digamos que la estación del tren no estaría llegando directamente al aeropuerto. Lo que sí que se está estudiando es una posibilidad de conexión para integrar el aeropuerto con el sistema ferroviario. No está definido, pero ese sistema de conexión podría ser, por ejemplo, un sistema de autobuses, una línea de autobuses express con línea dedicada para conectar el aeropuerto a la estación intermodal más cercana. Y el segundo, de Orotina, pues a día de hoy no está pensado. Sí que yo sé que la línea desde el Coyol, pues la línea antigua, ¿no? Pues sigue en dirección al Pacífico. Entonces, se podría plantear a futuro. En este estudio, pues está limitado a la GAM. Buenos días. Yo soy de Zarcero, entonces hay una gente que viaja, digamos, usa el carro y viaja a Naranjo, viaja hacia La Abuela y usa el tren para venir a San José, o para ir a Heredia o a Cartago. Bueno, en Estados Unidos se utiliza que hay parqueos para los automóviles, entonces se tiene en vista esa opción para la gente que usa, digamos que hay gente que no quiere entrar a San José con el carro.
Sí, correcto. O sea, la idea es esa, es al menos en algunas estaciones más periféricas que va a llegar más gente, poder dar facilidades a esos usuarios de parquear y montarse al tren. Esa es la idea, no solo de carros, como también quizás más en algunas estaciones centrales de implementar algún sistema de park and ride para bicis también. Entonces la idea es esa, poder dar esa accesibilidad. Buenas, una consulta con respecto a las simulaciones que hicieron en las intersecciones. ¿Tomaron en cuenta la educación vial que hay en Costa Rica? O sea, yo sé que hablaste de que hay choques, pero tienen en cuenta que el hacerlo elevado o a nivel de la calle implica también la educación que existe en Costa Rica, que hay muchos choques absurdos. Bueno, en la medida de lo posible, sí. ¿Qué me refiero con esto? Vamos a ver, desde el final del año pasado, hace más o menos un año, el INCOFER instaló una serie de barreras de seguridad, ¿no? Las famosas agujas, ¿no? Aunque a día de hoy sigan existiendo accidentes con esas barreras, pero también es verdad que es muy clara una curva de aprendizaje. Porque inicialmente, pues, no sé, a cada día había un problema con las barreras. Ahora ya son menos usuales. Entonces, los conductores se van acostumbrando también. Hay una curva de aprendizaje que ya se dio con la instalación de barreras y que eso es positivo, ¿no? Ahora, en lo que es los estudios de microsimulación, claro, un choque, un accidente es algo unusual, o sea, se dan muchos choques, pero no todos los días va a haber un choque en esa intersección justamente, ¿no? Entonces, efectos de simular eso, sí que hay varios parámetros del comportamiento del conductor que se pueden introducir en el software, pero dimensionar una intersección para que funcione en situación de colisión, no. No sé si contesté a tu pregunta. Gracias.